Entonces, pues muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a nuestra sesión de todos los jueves a las 7 de la noche. Nos acompaña mi buen amigo Mario González, un estelar en lo que a compra se refiere. Y hoy quisiera compartir con ustedes lo que es el talento como pilar estratégico en la logística y finanzas. Bueno, pues vamos a ello. Y eh, en el entorno actual, donde tenemos competencia global, la digitalización y la incertidumbre definen las reglas del juego, el verdadero factor diferenciador no está solo en los activos físicos o financieros, sino las personas que impulsan la estrategia. El talento, entendido como la combinación de conocimiento, habilidades, compromiso y visión, se convierte en el pilar estratégico que une la eficiencia logística con la rentabilidad financiera. Y hay un vínculo, ¿no? De acuerdo a esto que acabamos de comentar. Tanto la logística como las finanzas comparten un objetivo común: optimizar recursos para generar valor. Pero ninguna de las dos funciones puede alcanzar la excelencia sin equipos competentes, innovadores y alineados con los objetivos organizacionales. Aquí tenemos el vínculo y aquí les comparto cuatro dimensiones: la planeación, ejecución, optimización y adaptación. En la parte logística, el diseño de cadenas de suministro resilientes, eh, operaciones, transporte, almacén e inventarios en cuanto a ejecución, optimización, lean logistics, reducción de costos, tiempos y desperdicios, y adaptación, flexibilidad ante disrupciones globales. En cuanto a finanzas, planeación del flujo de efectivo, planeación financiera, presupuestación, control financiero, ejecución presupuestal, optimización, maximización del rendimiento de capital, ROA, ROE y margen neto, adaptación, resiliencia ante variaciones económicas, y rol de talento, capacidad analítica, visión sistémica, en cuanto a planeación, ejecución, habilidades técnicas y disciplina operativa, optimización, innovación y mejora continua, y en cuanto a adaptación, inteligencia emocional, liderazgo y aprendizaje, ¿no? Un cerebro en calma a pesar del caos que pueda haber alrededor siempre será una garantía de una toma de decisiones pues más acertada. Bueno, el talento como estrategia, no como recurso. En muchas organizaciones el personal se sigue viendo como un costo, pero las empresas de alto rendimiento lo ven como una inversión estratégica. Cuando el talento se gestiona de manera estratégica, las decisiones logísticas se vuelven más integradas y basadas en datos, es el deber ser. Las finanzas adoptan una visión operativa más allá del número. Se fortalece el pensamiento sistémico, permitiendo conectar el flujo físico, el flujo informativo y el flujo financiero, la mercancía, los datos y el capital. Durante años, las organizaciones han clasificado al talento dentro de la categoría de recursos, equiparándolo con el capital físico o financiero. Sin embargo, en el contexto actual de alta complejidad, las personas son el verdadero motor de la transformación empresarial. Cuando una empresa logra alinear su estrategia corporativa con la estrategia de talento, se genera una sinergia triple: operativa, económica y cultural. A. Del costo al capital estratégico. Y aquí tenemos una tablita donde está inversión en talento, resultado logístico y resultado financiero. Capacitación en planeación de demanda. ¿Qué logramos? Reducir inventarios y quiebres de stock. Resultado financiero y liberación de capital circulante. Programas de liderazgo operativo, mejora de eficiencia de almacenes y transporte y disminución de costos totales en la parte financiera. Equipos interdisciplinarios, logística y finanzas, mayor integración de datos para decisiones, reducción de pérdidas financieras por malas estimaciones. B. Integración de funciones. El talento estratégico rompe los hilos tradicionales entre áreas. Un profesional que entiende tanto la cadena como la estructura financiera puede anticipar cómo una decisión operativa, por ejemplo, cambiar de proveedor o ajustar el nivel de inventario, afecta indicadores como el ROA, ROE, margen bruto o capital de trabajo. Eso transforma a las áreas de logística y finanzas en socios estratégicos, no en departamentos independientes.
Cultura de desempeño sostenible. El talento estratégico impulsa culturas donde se valora la innovación, que se busca mejorar procesos y adoptar tecnología y explotarlo, obviamente. La responsabilidad financiera, optimizar sin sacrificar calidad. La colaboración transversal, logística, compras, finanzas, comercial. Resultado, una organización ágil, rentable y con propósito. Se sabe hacia dónde se va y no, como muchas veces ocurre en muchas organizaciones, cada departamento trata de ganar su propia guerra, ¿no? Cuando debería ser una integración. Bueno, aquí están las competencias críticas del talento logístico financiero. Número uno es el pensamiento estratégico y la otra es la gestión de riesgos. El pensamiento estratégico te permite eh, tener la capacidad para conectar decisiones diarias con el impacto financiero. Y la gestión de riesgos te permite anticipar disrupciones logísticas y su efecto económico. Análisis financiero operativo, entender indicadores como costo total logístico, ROA, Cash Conversion Cycle, inteligencia emocional, liderar equipos bajo presión y construir relaciones colaborativas. Transformación digital, uso de herramientas como ERP, Power BI, inteligencia artificial y analítica avanzada. El perfil ideal de un profesional moderno combina conocimiento técnico, visión sistémica y habilidades humanas, que son las habilidades blandas que muchas veces escuchamos allá. Estas competencias no son estáticas, evolucionan con la tecnología, la globalización y la presión por resultados financieros sostenibles. Competencias técnicas. Gestión integral en la cadena de suministro, un conocimiento profundo de aprovisionamiento, transporte, almacenamiento y distribución, finanzas operativas, dominio de indicadores como costo total logístico, margen neto, rotación de inventario, ciclo de conversión de efectivo, ROI y ROA. Análisis de datos y tecnología, manejo de herramientas como SAP, Oracle, Power BI, Tableau o Python para toma de decisiones basada en evidencia. Gestión de riesgos y continuidad operativa, análisis de escenarios, planes de contingencia y resiliencia empresarial. Las estratégicas, pensamiento sistémico, comprender cómo una acción local, por ejemplo, un descuento logístico, impacta la rentabilidad global. Orientación a resultados financieros. Cada decisión logística debe traducirse en valor económico medible. Innovación aplicada. Impulsar mejoras basadas en la automatización, IA, Internet de las Cosas o economía circular. Competencias humanas. Liderazgo adaptativo. Guiar equipos ante entornos de volatilidad, fomentando aprendizaje y compromiso. Comunicación efectiva y colaboración. Traducir datos técnicos al lenguaje estratégico para la alta dirección. Ética y responsabilidad corporativa. Actuar con transparencia, cuidar recursos y promover sostenibilidad. Modelo de talento integral. Perfil con el modelo 360. Técnica. Conocimiento de logística, finanza y analítica. Indicadores asociados, reducción de costos, eficiencia, cumplimiento presupuestal. Estratégica, capacidad de conectar operaciones con rentabilidad, mejora del ROA, cash flow, valor económico agregado. Humana, liderazgo, ética y motivación. Clima laboral, retención, productividad. Los tres son necesarios, ¿sí? Pero si yo quisiera poner una plataforma sobre la cual trabajen los otros dos, sería la última, la humana. Y muchas veces las empresas no lo alcanzan a ver como debieran, en mi opinión. Ahorita vamos a platicar un poquito acerca de eso. Indicadores de impacto del talento, productividad logística, sería uno. Forma de inscripción, órdenes procesadas entre empleados, detención con el talento, eficiencia operativa. Costo total de logística en ventas está en porcentaje, es la optimización estratégica, rotación de inventarios, costo de ventas entre inventario promedio y relación con el talento, planeación precisa, ROA, ROE, rentabilidad sobre activos o capital, decisiones financieras acertadas, engagement del talento, índices de satisfacción y permanencia, sostenibilidad y cultura de alto rendimiento. Al rato comento algo aquí, espero que no se vaya a olvidar. El talento produce resultados tangibles. Aunque su efecto puede parecer intangible al principio, se puede cuantificar su contribución directa a la rentabilidad y sostenibilidad organizacional. Ahora vamos con los operativos.
Productividad logística por empleado, fórmula, órdenes procesadas entre el número de empleados logísticos, refleja eficiencia, capacitación y compromiso, cumplimiento on time in full, entregas completas y a tiempo entre el total de entregas, obviamente mientras más cercano esté al 100%, mucho mejor. Un indicador de coordinación y predicción del talento operativo. Rotación de inventarios mide la efectividad de la planeación y del trabajo colaborativo con finanzas. Indicadores financieros, costo total logístico entre ventas, disminuye cuanto el talento optimiza rutas, inventarios y negociaciones, ROA, retorno on assets, mejora cuando los activos logísticos se utilizan con mayor productividad. Cash Conversion Cycle se acorta cuando hay sinergia entre compras, almacén y tesorería. Indicadores humanos de desarrollo, índice de compromiso o engagement, refleja el nivel de conexión emocional y cognitiva del talento. Índice de rotación voluntaria, un talento satisfecho y con propósito, disminuye la rotación y reduce costos de reemplazo. Índice de aprendizaje organizacional, porcentaje de colaboradores capacitados en programas logístico-financieros. De integración de un modelo de retorno del talento. Podemos simular un ROI del talento integrando resultados financieros y humanos, donde tienes el beneficio financiero más el ahorro operativo, menos la inversión en talento, entre la inversión en talento. Si una organización invierte $200,000 en formación logística financiera y obtiene ahorros operativos de $250,000 y un incremento de utilidad neta de 80,000, tenemos un 65% de ROI de talento. Este tipo de métricas demuestra que el desarrollo de talento no es un gasto, sino una fuente de rentabilidad sostenida. Y aquí comparto un ejemplo, el talento como motor de sinergia logística financiera. Una empresa de distribución implementa un programa de desarrollo de talento integral entre logística y finanzas. Pasa un año, reduce sus costos logísticos en un 12%, su ciclo de conversión de efectivo se mejora en 15 días, se incrementa el ROA en 0.8 puntos porcentuales y logran un índice de retención de talento del 95%. Resultado, personas capacitadas, procesos eficientes y finanzas saludables. Eh, Siguiendo con esto, vamos a poner el contexto. Imaginemos una empresa mexicana de distribución llamada Logifin SA, dedicada a la comercialización de productos de consumo masivo en el mercado nacional. La organización cuenta con más de 500 colaboradores, 3 centros de distribución y una red de más de 200 proveedores. Durante años, su estrategia se centró en tecnología y procesos, invirtiendo en sistemas de gestión, y en la automatización de almacenes. Sin embargo, a pesar de las inversiones, los costos logísticos crecían, la rotación de personal era alta y las decisiones financieras siguen desconectadas de las operaciones. Fue entonces cuando la Dirección General decide hacer un cambio profundo, convertir al talento en el eje estratégico de la logística y las finanzas. Se aplica un análisis de 3 dimensiones: competencia técnica, cultura, liderazgo y gestión de conocimiento. Situación inicial: personal operativo sin conocimientos financieros, área financiera sin comprensión logística, impacto de decisiones incongruentes entre costo y servicio, cultura y liderazgo, escasa comunicación entre áreas, mentalidad de culpa entre departamentos, baja moral y alta rotación, 18% anual, que es algo espantoso, eh, gestión de conocimientos sin programas de aprendizaje cruzado ni indicadores de desarrollo, pérdida de buenas prácticas y dependencia de pocos expertos. Y a la larga esos pocos expertos se van y ese conocimiento que tenían también, ¿no? No es como escribo un libro y ahí está, no, es preparar gente por los que van a salir. Y muchas organizaciones no lo entienden, creen que es un gasto mantener al personal dentro de la nómina y no necesariamente si este personal conoce los procesos de la empresa y cómo mejorarlos, que ese es otro punto también. Etapa 2, programa de transformación del talento. La dirección lanza un programa integral llamado Talento 360 con 3 ejes estratégicos: formación transversal, equipos mixtos de decisión y gestión cultural y liderazgo colaborativo. En el primero, se capacita al personal logístico en fundamentos financieros, costos, capital de trabajo, ROI y flujo de efectivo. A los analistas financieros se les entrenó en procesos logísticos, abastecimientos, transporte e inventarios.
Equipos mixtos de decisión, se crearon células de rentabilidad, formadas por líderes de logística, finanzas y compras. Cada célula tenía metas conjuntas: reducción de costo logístico total, mejora de cash flow y optimización de inventario. Gestión cultural y liderazgo colaborativo. Se promovió una cultura de comunicación abierta y de aprendizaje continuo. Los líderes fueron entrenados en inteligencia emocional, negociación y resolución de conflictos, porque en toda relación humana siempre vamos a tener que ver este tipo de situaciones, ¿no? Aplicar inteligencia emocional, saber negociar y resolver conflictos. Las famosas pláticas incómodas. Resultados cuantitativos y cualitativos. Tras un año de implementación, los resultados fueron notables y medibles. Costo logístico entre ventas, antes era del 14.8, después del 13, una variación del 12% a la baja. Ciclo de conversión de efectivo 78 días y ahora se fue a 63, 15 días muy bueno, una quincena. Nueva rentabilidad sobre activos, 4.2 se fue a 5, es 0.8 puntos porcentuales. Rotación de personal del 18 bajó al 5, menos 13. Índice de satisfacción del personal de 72 se fue a 89, un incremento de 17 puntos. Conclusión del caso: la empresa no solo redujo costos y mejoró rentabilidad, sino que crea una nueva cultura organizacional basada en colaboración, visión integral y orgullo profesional. Que la gente se sienta contenta, que se sienta eh, una bendición llevar la camiseta de su equipo, ¿no? De su organización. Llamémosle así. Etapa 4: aprendizajes estratégicos. De esta experiencia se desprenden 4 lecciones clave que toda organización puede aplicar. El talento es el verdadero catalizador de la eficiencia, definitivo. Los sistemas y procesos son multiplicadores, pero solo funcionan cuando las personas los comprenden y los alinean al objetivo financiero. La sinergia entre logística y finanzas genera inteligencia organizacional, otro término que vale la pena ir considerando. Un analista que entiende el flujo de mercancía toma mejores decisiones de flujo de efectivo, y un planificador que comprende costos financieros diseña cadenas más rentables. El liderazgo humano produce retornos económicos, por eso está tan bien pagado, ¿no? Un ambiente donde el equipo se siente escuchado y valorado aumenta productividad, precisión y lealtad. Medir el ROI del talento muestra un valor intangible. La inversión en desarrollo no solo mejora la moral, sino también la utilidad operativa y la sostenibilidad financiera. Eh, Etapa 5: impacto a largo plazo. 3 años más tarde, Logifin consolida su reputación en el mercado como una empresa de alto rendimiento humano. No solo mantuvo sus mejoras financieras, sino que logró: 1, reducir su huella de carbono al optimizar rutas y almacenes. 2, implementar analítica predictiva en inventarios. Por conciencia del equipo, la primera, y propuesto un colaborador interno. 3, crear una academia interna de talento logístico financiero, con la cual ahora forma sus propios líderes. Y 4, el cambio más profundo fue cultural. Las áreas dejaron de verse como centros de costo para convertirse en centros de valor compartido. Ahora bien, considero yo que un gerente de logística y finanzas debería de tener cierto tipo de formación, ¿no? Y aquí comparto humildemente lo que creo que debería tener un gerente de logística y finanzas. ¿No? La formación ideal de un gerente de este departamento debe reflejar un perfil híbrido: técnico, analítico, estratégico y humano. Ese tipo de líder es el traductor organizacional que une flujos físicos, informativos y financieros de la empresa para incrementar la eficiencia y la rentabilidad. A continuación, comparto una formación integral dividida en 4 dimensiones, ¿no? Aquí va. Em, Formación académica: una base sólida que combina ingeniería, administración y finanzas, complementada con estudios de posgrado. Nivel: licenciatura, se sugiere ingeniería industrial, logística, administración, economía, negocios internacionales o finanzas. Objetivo formativo: comprender los sistemas productivos, financieros y comerciales. Con maestría: logística internacional, finanzas corporativas, administración de operaciones o planeación estratégica, desarrollar una visión global, dominio de costos y optimización de capital.
doctorado opcional para dirección, administración, economía o finanzas, desarrollar pensamiento estratégico y capacidad analítica avanzada. Complementos clave, diplomados o cursos en Supply Chain Management, finanzas corporativas, economía aplicada, gestión de talento y planeación estratégica. Certificaciones profesionales reconocidas. El siguiente punto, aquí la comparto. El gerente debe dominar tanto herramientas cuantitativas como tecnologías de gestión que soportan decisiones integradas de logística y finanzas. Las áreas que tenemos son cadena de suministro, logística, finanzas corporativas, gestión de proyectos, gestión de datos, gestión de calidad y mejora continua, ERP y tecnología. Y aquí sugiero algunos cursos y certificación CSP, Certified Supply Chain Professional de APIX, CLTD, Certified in Logistics, Transportation and Distribution, también de APIX, CFA nivel 1 o curso de Financial Management, CFI o Coursera, gestión de proyectos PMP, conocido por muchos, Project Management Professional, gestión de datos Power BI, Excel avanzado en Python para negocios, gestión de calidad y mejora continua, Six Sigma Green o Black Belt, SAP S4HANA, Oracle NetSuite, Odoo o Microsoft Dynamics. Enfoque técnico para el primero, planeación y optimización integral de cadena. Segundo, transporte, inventarios y distribución eficiente. Siguiente, evaluación de inversiones, rentabilidad y riesgo. El que sigue es control de tiempo, costos y recursos para gestión de proyectos. Datos, analítica financiera y logística basada en datos. Gestión de calidad y mejora continua, eficiencia operativa y reducción de desperdicios. Y el último, pero no menos importante, integración digital entre logística, compras y finanzas. Formación estratégica de negocio. El gerente no solo ejecuta, piensa estratégicamente porque muy probablemente su siguiente paso sea ser director. Debe comprender el entorno económico, mercado, riesgos y competitividad de su empresa. Competencias estratégicas esenciales, planeación financiera y presupuestal, proyecciones, márgenes, ROI y ROA, cadenas de valor, diseño de cadenas de valor, identificar eslabones críticos y sinergias, gestión de riesgos globales, disrupciones logísticas, tasas de cambio, inflación y crisis de suministro, economía empresarial, relación entre eficiencia operativa y rentabilidad macroeconómica, inteligencia competitiva, análisis de mercados, costos logísticos racionales, benchmarking de costos financieros, toma de decisiones basada en datos, data driving management, etcétera. Y ejemplos de cursos recomendados: Global Supply Chain de MITx, Corporate Financial Decision Making de Wharton Online, Business Analytics for Leaders de Harvard Business School Online, Formación Humana de Liderazgo. El factor humano siempre será el pilar principal. Un buen gerente no solo sabe de números y procesos, sabe dirigir personas. O sea, que es influenciarlos para que hagan lo que les corresponde con el nivel de compromiso y performance que se requiere. Habilidades blandas críticas, liderazgo adaptativo y coaching, inspirar equipos, resolver conflictos, guiar con propósito, inteligencia emocional y comunicación asertiva, entender emociones propias y ajenas para liderar con empatía, gestión intercultural, coordinar equipos globales o multigeneracionales, negociación estratégica, acuerdos con proveedores, áreas internas y clientes, ética profesional y responsabilidad social, decisiones que generen valor sostenible. Formación sugerida, certificación en liderazgo y transformación organizacional de la Universidad de Michigan, el IPADE o el INCAE, talleres de gestión del cambio y desarrollo de equipos de alto rendimiento, ¿no? Y aquí están el perfil de competencias del gerente logístico financiero, dimensión técnica, analítica, estratégica, humana y digital, que es la quinta. Competencia: manejo integral de costos logísticos, resultado observable, reducción del costo total logístico, mejora del flujo de efectivo, analítica, capacidad para interpretar datos operativos y financieros, resultado observable, decisiones basadas en evidencia, indicadores y dashboards, estratégica, conexión entre operación y rentabilidad, incremento de ROI y margen operativo, liderazgo colaborativo, equipos comprometidos con baja rotación y alto desempeño, digital, uso de herramientas tecnológicas integradas, automatización eficiente y trazabilidad real. Eh,
El puesto requiere aprendizaje constante. Se recomienda aplicar el modelo de crecimiento 70-20-10. 70% de aprendizaje en la práctica, proyectos reales de integración logística financiera, 20% de mentoría o coaching con directores o expertos senior, 10% de educación formal continua, cursos, certificaciones y posgrados. Y voy cerrando esta parte antes de platicar con Mario. El gerente que domina la cadena de suministro y las finanzas no solo mueve mercancías o controla presupuestos, mueve el valor de la empresa hacia el futuro. Mi querido Mario, ¿qué me puedes comentar en tu vasta experiencia en el mundo de las compras, que de alguna manera es algo muy parecido a esto que estoy planteando, ¿no? Este, pero ya esto seguido ya como una práctica más habitual en las empresas, que sí que le compra su cadena de suministro esté muy enterado, muy empapado, muy formado en la parte financiera para tener un mejor impacto. Correcto, está muy bien conectado el tema y yo lo pondría así, doctor. Finanzas es el fundamento. ¿Por qué? Porque al final del día, esto es un negocio. En un negocio, ¿quién es el que se encarga los hombros, quiénes son? Finanzas. Sí, Exactamente. y la verdad me gustó la forma de cómo está conectado porque al final del día, uno que es dueño de un proceso diferente a finanzas, no necesita ser el máster de másters, ¿no? Pero sí es importante que conozca los alcances de cada uno de las variables de un estado de resultados, de una hoja de balance, ¿no? Y te puedo decir que será un poquito más de casi 20 años, voy a decirlo así, Ujú. cuando yo estaba en operaciones, yo estuve como gerente de manufactura. Recuerdo que cuando aplicaba a vacantes, sí me pedían conocer el estado de resultados. Nunca me dijeron interpretarlo, ¿no? Pero ese era el pormenor, ese skill, ¿no? Siempre decía, ¿no? Saber leer la información. Y hoy te puedo decir que es todavía un poquito más profundo y así directo. Quiero que me digas que es prácticamente un EBITDA y un cash flow, que son los reyes, pues, de todo el estado de resultados, ¿no? Ujú. Y bueno, en mi experiencia dentro del proceso de adquisiciones, yo lo aprendí mucho en mis primeros, desde el 2005 al 2014 que estuve en una compañía electrónica, porque yo manejé mucho el CAPEX. A pesar de que yo administraba materiales directos, yo gestionaba mi propio CAPEX para mis adquisiciones de herramientales, ¿no? Y celdas automatizadas con proveedores. Entonces yo tenía que demostrarle al vicepresidente del negocio de que era factible, ¿no? O sea, era la mejor parte del proyecto, ¿no? La factibilidad financiera. Y me entusiasmé tanto que te puedo decir que yo metí más de 100 CAPEX, me llegué a gastar cerca de 20 millones de dólares a través del tiempo, sobre todo mucho en temas de expansión de capacidad de esas mismas celdas automatizadas que iba creciendo el volumen. Entonces yo tenía que hacer todo el proceso para ensamblar todo un proyecto, ¿no? Pero yo el proyecto lo entregaba a un project engineer, pero ya con la factibilidad hecha, ¿no? Y yo mismo hacía el lanzamiento del kickoff y de ahí para adelante, ¿no? Entonces había muchos temas financieros que se tocaban de por medio. Eso me sirvió para mi siguiente proceso. Cuando yo ya me subí al nivel senior, me di cuenta que muchos compradores no tenían la menor idea de para qué estaban comprando, ¿no? Sí sabían para qué, porque para el producto X, el Y, el Z, o que si la marca alemana o la marca japonesa era el producto, pero no sabían dónde le estaban pegando. Entonces, me alié precisamente, acá en esta empresa alemana era una controller. Ahí no le llamaban finanzas, finanzas estaba separado. Pero ella fue la que me ayudó, la contadora, a darle
un plan de trabajo para hacer interpretación de información a los compradores, ¿no? De hecho, yo estuve adentro de esa porque me gustó. Era un juego de Lego, de hecho, y fue prácticamente en 2 horas. Nos dio a entender toda la información que debemos de conocer, a dónde debemos de impactar, ¿no? Entonces, 2 horas en un juego, ¿no? Y hasta el que yo veía bien motivado era el SQA. Mi SQA era, que era muy técnico, Ujú. fue de los mejores porque era muy inteligente el Sí, chavo. claro. Era de cabeza rápida, ¿no? Y este cuate le pegó a todo Sí, porque le claro. entendió muy rápido a la contadora, ¿no? Y me encantó porque la gente salió complacida y me dijo, es que yo no me esperaba que fueran a dar una cátedra en 2 horas de la parte contable, ¿no? De un negocio. Sí, y de ahí lo volví a retomar después de pandemia en una empresa igual japonesa que me tocó administrar también. Lo primero que hice, aunque no tuve la oportunidad de que finanzas me lo enseñara, yo se lo enseñé al equipo. Le digo, estas son las partes claves, porque quiero que lo sepan, ¿sí? O sea, todo el mundo se sorprendió de los compradores porque decían, es que esto no es mi jale. Digo, no, no es tu jale. Lo que quiero que entiendas es forma de interpretar por qué si un incremento de precios tienes que saber dónde va a impactar inmediatamente, ¿no? Que lo estás plasmando dentro de la presentación, ¿no? Que a través del logístico. Y así sucesivamente, ¿no? Y resumo con mi último desafío, donde la verdad al séptimo día me di cuenta que era un reto enorme, porque a excepción del financiero, el resto de los directores no tenían la menor idea, a excepción del director general de temas del estado de resultados. Todo el mundo hablaba de working capital y todo, pero nadie le entendía, ¿eh? Y yo se lo dije en privado al managing director, le dije, oye, ninguno de los directores, a excepción del financiero, Ujú. este, tiene el conocimiento del P&L, ¿eh? Te lo digo así, claro, ¿sí? Porque no saben a dónde va. El que más o menos se acercaba, pero te digo más o menos porque así es su estructura de trabajo, era el director le llamaban director de construcción. Había un director de construcción en esta empresa de manufactura que, aunque no reportaba a la empresa de manufactura, sí lo administraba el managing director. Él estaba en el corporativo, ¿no? Sobre todo porque traíamos una expansión y él la iba a ejecutar. Él, por temas de conocimiento de costos, pues sí tenía una idea más o menos de a dónde le tenía que pegar. Pero lo que hizo el director general cuando le dije esto a la semana siguiente, se agarró a todos los mandos medios también y nos sentó todos, a ver, señores, y empezó a cuestionarlos. Y me dijo, sí, Mario, sí es cierto, nadie tiene la menor idea de... Digo, mira, resolvamos eso y te puedo asegurar que vas a lograr algo, ¿no? Lo que sí me gusta de este tema, yo creo que lo recalcaste bastante también, es el desarrollo de talento. Y en esta última empresa, cuando yo entré, había un proceso dentro de recursos humanos que se llamaba desarrollo de talento. No era un equipo muy grande, era un equipo que se enfocaba a trabajar con toda la gente. Sí, tú lo veías en piso, tú lo veías hasta en el comedor, donde tenía que estar. ¿Por qué? Porque cada una de las gentes tenía asignado a cierto, habían mapeado toda la planta y ese desarrollo de talento para mí, cuando yo reconocí esa área en esa empresa, me gustó bastante porque sí sabían, sí tenían mucha idea de lo que tenían que hacer. Y creo yo que esa es la parte fundamental de esta presentación, ¿no? El desarrollo de las habilidades. Si no las tienes, ¿cómo le tienes que hacer para que la gente la desarrolle para la obtención de los resultados? Y Ujú. por eso me encantó la presentación, porque es una conexión de desarrollo de talento y cómo deben de estar enganchados hacia el proceso financiero. Yo alguna vez lo comenté, esto es, el objetivo es business acumen, ¿no? El business acumen lo vas a dividir en el conocimiento del negocio
y de ahí lo vas cascadeando, vas haciendo el breakdown de todo esto y le pones el tema financiero. ¿Por qué? Porque al final del día, el business acumen, una de las partes más importantes es la parte financiera, ¿no? Me encanta el tema, doctor. Muchas gracias, Mario. Es un placer y más, es un halago escucharlo de parte de un gran profesional como lo eres tú. Oye, fíjate que platicando ahorita de esto de la formación, hace unos años me tocó estar en un curso de un buen amigo que dirigía cursos en una universidad de primer nivel en México, cursos para creación de consejeros. Y se hablaba acerca de la sucesión. Y parte de lo que se decía, y ya no lo metí aquí, pero sí lo quería comentar, aprovechando que estás tú y que seguramente podrás ilustrar con algo de lo que has visto, que hace seguramente fue mucho, eh, que es muy bueno tener estas habilidades técnicas, pero las habilidades humanas son fundamentales. Y al comentar esto, recuerdo que haber visto una vez una plática del hijo de Mario Cloutier, que incluso ha sido político, y tienen un periódico en el estado de Sinaloa, me parece que en Culiacán. Ya tiene renombre el periódico de muchos años, y él quería regresar a la política, pero tenía que dejar pues la responsabilidad del periódico, que era muy grande. Entonces, pues conoce a alguien que tiene toda la preparación y todas las tablas, y dijo, bueno, vamos a dejarlo aquí. El problema fue que él se fue a hacer seguir su otro proyecto, y de vez en cuando le daba una revisada al periódico, finalmente un negocio familiar, y el periódico estaba tronando. Porque a pesar de que el hombre tenía las capacidades técnicas para sacarlo adelante, las capacidades humanas no eran como que las mejores. Este, tenía muchas limitaciones en cuanto a carácter. Y eso es algo que quizá también las empresas deberían considerar. ¿Tienes por ahí a la memoria algún ejemplo, algo que te haya tocado ver, que es, oye, si esta gente tuviera más preparación, podría tener un mejor, pues mejores oportunidades dentro de la organización? O el otro caso, dices, a pesar de que a este cuate le han metido cursos y cursos y cursos posgrados, no más, su carácter no le da. Sí, correcto. De hecho, los planes de sucesión son culturales, ¿no? Temas culturales. Cre- eh, y te lo digo solo en el campo donde yo me he desempeñado. Yo lo he visto que más de una vez el plan de sucesión es más, está disfrazado de un líder, cuando en realidad no es un líder, el que va a suceder es el mejor amigo, el compadre, alguien, el dedo pequeño de ese personaje, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde falla, ¿no? Porque subes a la mejor a un capataz. Uy, Sí, sí, y eso es muy común, yo creo de empresas pymes para abajo, pero también hay empresas muy grandes que también se nacionales manejan. que pueden tener 10 plantas en México pero bueno, a excepción de empresas nacionales que son públicas, o sea, públicas de que coticen en la bolsa o de estado de cuenta abierto o P&L abierto al mercado, esas que la gobernanza es muy fuerte, ¿no? Pero sí lo he visto inclusive en empresas también de multinacionales, de corporativos enormes. ¿Por qué? Porque el que va a suceder, pues lo único que se dedica a hacer es política, ¿no? Y digo, no está prohibido, de Sí, hecho ¿no? debe uno estar acostumbrado a hacer política dentro de una organización, pero debe ser una política sana, ¿no? Sin embargo, así el plan de sucesión es uno de los temas también, así como el de desarrollo de talento que siempre lo he dicho, que es como una utopía, ¿no? Considero yo que son los más difíciles de llevar a cabo Claro. en las empresas, porque, vamos, para con la persona correcta y sobre todo lo dijiste ahorita, el toque humano, ¿no? Ujú. El toque humano viene, ese sí lo puedo considerar que viene
es como el carisma, ¿no? Viene desde la infancia, o sea, uno lo va desarrollando, ¿no? No es, ahorita trátame de enseñar algo de toque humano y me va a costar trabajo, ¿no? Me van a ir guiando, sí, porque voy a tener un coach o un mentor, ¿no? Y ahí está la otra clave para que el plan de sucesión sea correcto. Pero sí necesita tener un cambio en el patrón de selección de los posibles candidatos, ¿no? claro. Y muchas veces me ha tocado ver excelentes líderes que tienen posgrados que quedan fuera de un plan de sucesión y son los que se mueven, ¿eh? O sea, se mueven de organizaciones porque como no los escogieron, como saben que no son el sucesor, eh, porque en un plan de sucesión tú tienes que saber, o sea, al poner el nombre de la persona o las personas que van a estar en ese plan de sucesión, pues es lógico que lo tiene que saber recursos humanos y tiene que llevar a cabo un programa precisamente de desarrollo de talento o de facultades diferentes a las que está haciendo actualmente. Claro, Entonces, considero que a pesar de que son utopías en nuestra cultura, deben de ser las que cambien o se transformen, pero ahora sí que a 180 grados, ¿no? Como lo que es la actualidad. Fuera del país, yo creo que probablemente me haya tocado ver algo que pudiera ser similar a esta cultura, pero cada vez menos, o sea, en proporciones diferentes a la que es en nuestro país, ¿no? Me ha tocado ver en corporativos en Alemania donde dices, ah, caray, oye, excelente, qué buena promoción le dieron a esta persona, porque sí tiene ese liderazgo, sí tiene ese toque, ¿no? Es el plan de sucesiones más enfocado, ¿no? O sea, con valores reales, ¿no? De medición real, ¿no? Pero sí, me encanta la parte humana y sobre todo esa parte del talento 360 y la parte de la sección híbrida, que yo creo que vale la pena resaltar y ojalá y lo postees muy pronto en LinkedIn para que se vea, ¿no? Hacer eco de esos tres rubros. Sí, sobre todo desarrollo de talentos, plan de sucesión y las otras habilidades, ¿no? Que se tienen que seguir desarrollando como parte del liderazgo y las nuevas generaciones, ¿no? Que van a estar al frente de las organizaciones. sí. Digo, es la idea. Yo creo que voy a hacer un resumen de esta presentación y la subo. A ver si mañana. Por lo pronto, pues dentro del grupo que tenemos, pues voy a poner esta, ¿no? Para que la tengamos. Y sí, voy a seguir tus sugerencias. De hecho, voy a apuntarlo antes de que se me olvide. Tengo mil cosas en la cabeza y creo que sí poner en LinkedIn. Eh, esto, eso. Oye, y algún, este, algún caso de alguna de las organizaciones donde has tenido la fortuna de trabajar, donde hayas visto precisamente un puesto como este o algo parecido, de un financiero que tenga logístico, un logístico que tenga finanzas. ¿Cuál es el que crees tú que más se le acerque en tu Fíjate experiencia? que no, me cuesta trabajo apreciarlo porque realmente no era, o sea, todo el mundo se enfocaba a su KPI, Ujú, pero no ok, sabía, sí sabía un poquito de temas del negocio o mucho porque al final del día logística era casi que el que le daba la cara al cliente, ¿no? ujú, Pero algunos trataban de disimular con algunos conceptos muy prácticos. En la empresa japonesa que comento, probablemente pueda ser, ¿no? Que a lo mejor porque la gente tenía más de 15 años en ese puesto, ¿no? claro, Y ya era casi que el CEO que se lo repetía constantemente, ¿no? Pero fíjate, o sea, tenían que pasar 15 años para que lo entendieran, ¿no? Sin embargo, así no digo, a lo mejor estoy criticándolos mal, pero yo creo que ese tipo de legacía
pues hacía que ellos comprendieran precisamente bastante bien el tema financiero, ¿no? Y sobre todo porque el logístico eran los primeros que veían las penalizaciones de los clientes si un embarque salía tarde, inclusive. Sí, recuerdo que embarques tarde o una pieza menos o una pieza más tenían penalizaciones, ¿no? Entonces, siempre que las multas venían directamente a ellos y al financiero. Mm, Entonces, más le valía tener ese acercamiento a finanzas para poder litigar y echar para atrás los cargos, ¿no? Muchas veces este tipo de situaciones solo eran como parte de cumplir el requisito, más no un objetivo. Pero sí insiste en la parte de la empresa japonesa porque al final del día, pues tenía un concepto muy cercano a Maquila, aunque no era oficialmente Maquila. Yo lo veía así porque el margen del profit era muy, pero así ínfimo, casi a tablas, ¿no? ¿Pero por qué? Por una razón estratégica, ya que todo lo que se producía en esta empresa se le vendía a su filial en Estados Unidos y el que facturaba era el de Estados Unidos y la empresa local solo facturaba a las plantas en México, pero era nada prácticamente, ¿no? Era menos del 10%, ¿no? El resto era exportación. Por eso tenía ese comportamiento en Maquilan. Sin embargo, así la gente sí, de alguna manera llegaba a interpretar esa parte y sobre todo porque había un proceso que le llamaban cost management, que en realidad debería haber pertenecido a compras, que se dedicaba a ver esas áreas de oportunidad de reducción de costos, pero que estaba como una parte independiente reportándole al CEO de la empresa. Sí, y bueno, ahí con estas personas yo me entendía muy bien porque era conocer bien a dónde iba a pegar en el estado de resultados. Sí, la diferencia es que yo sí sabía si yo incrementaba precios, sabía a dónde iba a impactar inmediatamente. Yo decía exactamente los porcentajes, si ellos no, ellos solo se dedican a ver materias primas o número de parte por número de parte, ¿no? Pero era un muy buen concepto porque sí tenían ese alcance de irse más allá de lo que era llegar prácticamente el business acumen que comenté hace rato. Oye, entonces, digo, para ir cerrando, ¿tú crees que todo profesional de negocios debería tener por lo menos un conocimiento mínimo de finanzas para poder llevar a cabo su función? Al menos yo así lo veo. Sí, de hecho, correcto, es correcto. De hecho, mínimo el gerente de área debe tener ese conocimiento, pero él debe ser el responsable, no finanzas. Él debe ser el responsable Claro, de buscar esa conexión con finanzas para bajar hacia su gente que reporta. Y no se vale tener gente transaccional nada más, sino gente que sepa a dónde está agregando valor. De hecho, la clave es esa, ¿no? Con esas palabras, ni siquiera le diría, haz que quiero que aprendas de finanzas. No, no, los vas a aburrir muy rápido, pero si tú le dices, quiero que sepas realmente dónde estás aportando, ellos van a saber inmediatamente que sí están agregando valor a través del estado de resultados. ¿Notas la diferencia? claro, Cada una de cómo lo acerquen, ¿no? sí, sí, Pero sí, definitivo. concuerdo contigo, sí. Sí, sí. Y si me apuras un poco más, hasta por lo menos un diplomadito de economía, ¿no? Digo, porque una parte es las finanzas, que es lo que mueve a la empresa, y otra parte los vaivenes económicos que de alguna manera pueden detener o potencializar el desarrollo de la empresa. Digo, igual y a lo mejor no el gerente, pero sí el director de un área, el director de una planta, un gerente de planta, ya requeriría también ese manejo. Digo, para ver qué es lo que se viene y quizá a su nivel empezar a tomar algunas decisiones que puedan blindar a la parte que le toca dirigir contra algún embate que pueda venir, ¿no? Y coordinarse con la alta gerencia o el director general para ver qué acciones se Correcto. toman.
¿no? Correcto. Oye, Me encanta, puedo extender toda la sí, noche aquí, pero solo cierro con un punto y la verdad me gustó el sí, número de economía. ujú, He tenido fortuna de trabajar con economistas, pero yo creo que para agregarle un poquito de conocimiento a la gente, hay una materia que se llama ingeniería económica. Seguramente tú ya la tomaste o la has visto en el sí lo camino. ubico. Ujú. Considero yo que esa es la que le va a agregar valor al entrenamiento, porque esa va sinergizada mucho con project management, con finanzas, con temas muy puntuales de matemáticas económicas, ¿no? Vamos a decirlo así, temas de estadística y eso le ayudaría bastante. De hecho, en esa sí he visto que hay inclusive hasta un posgrado en la Salle de ingeniería económica, sin temor a equivocarme. Así particularmente, y siempre he visto, probablemente hasta valdría la pena estudiarla, ¿no? Fíjate que ahorita que dices esto, yo no, eh, no soy economista, pero di clase de economía gerencial en el TEC varios años. Me eché como unos 3 años. La verdad, la materia está muy, muy padre. Y aunque es un nivel muy básico, por lo menos a mí me creó la inquietud de ahí. Yo creo que tengo que meterle un poco más a esto para entender mejor algunos aspectos, ¿no? Este, qué bueno que me das este norte para empezar a buscar alguna otra cosa más. Pero sí, yo creo que tener un director general, por ejemplo, debería, en mi humilde opinión, ser buen administrador financiero y economista, por lo menos a un nivel, ¿qué será? Maestría, de esas tres maestrías, para tener mejores argumentos, un mejor razonamiento para tomar decisiones ya que impliquen estos tres aspectos, ¿no? Creo, Vamos a decirlo así, muleta izquierda, muleta derecha. sí, Porque ahí sí tienes toda la razón, ¿no? Alguien que administre un negocio debe conocer las dos, a fuerza, es obligado, ¿no? sí, Y sí, esto es como también en la política, ujú, es lo que nos está pasando ahorita. No conoce ninguna de las dos en todo el staff que tienen ahorita, todo, a excepción de los que son especializados en economía o el otro, ¿no? Entonces, sí, sí es importante que un managing director o un CEO tenga esa perspectiva exacta, ¿no? De qué es la economía, ¿no? Y qué es las finanzas. Ahí sí coincido contigo. qué padre coincidir y platicar de todos estos detalles. Bueno, y ya para cerrar, puse esta conclusión, dice, el talento es el activo invisible que sostiene los resultados tangibles. En un contexto donde las cadenas de suministro son globales y las finanzas son volátiles, el capital humano es el factor de estabilidad y competitividad. Por ello, las empresas exitosas no solo invierten en tecnología o capital financiero, sino en desarrollar líderes logísticos financieros capaces de integrar estrategia, ejecución y visión global. Híjole, pues bueno, vamos a dejarla ahí y pues nos estamos viendo el próximo jueves con el favor del De divino Dios, sí. creador del universo, ¿no? Ok, Yo doctor. te mando un abrazo, Mario, y Igualmente aquí un nos estamos abrazo de viendo. regreso. Ok, gracias. Buenas No, a ti, noches. muy buenas noches.